En el apartado básico de nuestra práctica realizaremos la instalación de la línea de 100 voltios y la haremos pasar por 3 cajas de registro para poder medir la impedancia tanto a la entrada de la línea como a la salida por el altavoz de la propia línea. Lo que primero realizaremos será la conexión en la primera caja de registro, que lanzará 2 cables que irán al primer transformador de la línea de 100 voltios conectados a 1 y a 0 vatios. A su vez, esta misma caja de registro lanzará cableado que irá puenteado a la segunda y llegará a la tercera caja de registro. Una vez realizado esto, realizaremos la medida con el medidor de impedancia Promax PE005 a la salida en el primer altavoz. Y repetiremos los mismos pasos realizando la conexión en un segundo y en un tercer transformador de la línea de 100 voltios. En la segunda parte de nuestro apartado básico realizaremos la instalación completa de la línea de 100 voltios y realizaremos su ajuste. Desde la salida de auriculares del reproductor móvil se realizará mediante una conexión mini jack a la entrada de la mesa de mezclas en la conexión mediante conexión jack-jack. Una vez realizado esto, sacaremos desde la salida main out de la mesa de mezclas a la entrada auxiliar del amplificador de línea de 100 voltios. Desde aquí sacaremos cables que irán desde la salida de 500 ohmios y de 0 a la primera caja de registro, que se derivará a la segunda y a la tercera caja. Una vez realizado esto, desde la caja de registros 3 realizaremos una derivación de cables al transformador de línea y por último, desde el transformador de línea llegará 2 cables que conectaremos a la caja acústica DAS Factor 8. En el amplificador de línea realizaremos una medida con el polímetro. La caja acústica realizaremos una medida de impedancia con el medidor de impedancia Promax PE005. Para comenzar nuestra práctica, vamos a comprobar la impedancia de nuestros altavoces para ver dónde irán conectados en el transformador. Lo que haremos es poner la pinza negra del medidor de impedancia en el negativo y la roja en el positivo. Para ello pondremos el medidor de impedancia al mínimo y le daremos al botón test. Como vemos, tiene una impedancia que no llega a los 4 ohmios. Entonces lo que haremos es conectar la pinza negra y la roja del altavoz en el transformador. El negativo al 0, el positivo a 4 ohmios. Ahora vamos a pasar al otro altavoz y haremos lo mismo, la pinza negra con el negativo y la pinza roja con el positivo. Le daremos y vemos que tiene una impedancia que tampoco llegaría a los 4 ohmios, parece que sí, pero no llegaría a superarla. Entonces haremos lo mismo que antes, en el transformador pondremos la pinza negra en el 0 y la pinza roja, que es el positivo, en 4 ohmios. Ahora vamos a comprobar el último altavoz, que sería el del medio. Para ello lo mismo, el medio de impedancia lo pondremos igual que los otros, al mínimo y le demos a test. Como vemos, este sí pasa de 4, llegaría a 6 y pico. Entonces en el transformador pondremos el cable negativo en el 0 y el otro cable positivo en los 8 ohmios. Esta imagen hace una representación de cómo estarían conectados los altavoces con sus transformadores, cada uno en los cables que hemos dicho anteriormente con las medidas. Lo que haremos ahora es conectar la línea a nuestro medidor de impedancia, el negativo de la línea con el negativo del medidor de impedancia y el positivo con el positivo. Solo conectaremos un transformador. Pondremos el medidor de impedancia al máximo, le daremos al botón de test y como vemos, nuestra línea con un transformador tiene 1584 de impedancia. Es decir, ahora conectaremos otro transformador y como veremos, esta reduciría. Como vemos, tiene 1122 de impedancia con 2 transformadores. Ahora le conectaremos un tercer transformador. Como vemos, ya estarían los 3 conectados. Le daremos al máximo a nuestro medidor, le daremos a test y como vemos, esta impedancia habría bajado bastante, a 1080 con los 3 transformadores conectados. Ahora los 2 cables que teníamos conectados en el medidor de impedancia lo que haremos es conectarlos a nuestro transformador. El negativo iría a 0 ohmios y el positivo a 500 ohmios. Aquí, como vemos en la imagen, se vería algo mejor para nuestra instalación. Ahora, para la siguiente parte de la práctica, conectaremos un altavoz DAS Factor 8. Para ello mediremos su impedancia como hemos hecho con los anteriores, con el mismo método. Pondremos nuestro medidor de impedancia al mínimo, le daremos a test y como vemos, este tiene una impedancia de 8,13
exactamente, y lo que haremos es conectarlo en nuestro transformador en la línea de el negativo a 0 ohmios y el positivo a 8 ohmios. Ahora hemos conectado una mesa de mezclas. Para ello le hemos sacado el sonido por el canal L y le hemos metido por el conector AUX de nuestro transformador. Este llevará el ruido rosa de nuestra mesa de mezclas que hemos conectado con un móvil. Ahora le hemos puesto un polímetro puesto a 200 voltios en corriente alterna y lo que haremos es en nuestra toma de línea pondremos el positivo y el negativo de la línea conectado a nuestro polímetro. Para ello también el transformador vamos a ir subiendo una de las rutas que tiene para ir dándole más voltaje o menos. Ahora vamos a proceder a escuchar el sonido y llegar a los 100 voltios. Como estamos viendo en nuestro polímetro, si yo le voy dando a la ruleta, este va a ir subiendo más el voltaje. Este tipo de instalación serviría para llevar el sonido a largas distancias, es decir, tipo en un campo de fútbol. Y hasta aquí esta parte de la práctica. Ahora vamos a visualizar la toma de medidas recogidas en la práctica. Por último, realizaremos la toma de medidas pertinente de la práctica. Para empezar, encontraremos las medidas de la resistencia de los altavoces 1, 2 y 3 y la resistencia de Dash Factor 8. Además de esto, encontraremos la resistencia de la línea con un transformador, para 2 transformadores y por último con 3 transformadores. Con la misma instalación que teníamos en el apartado básico de nuestra práctica, realizaremos el apartado avanzado. El número de conexiones será el mismo y la diferencia que encontraremos aquí es que cambiaremos la línea estándar de 3 metros que teníamos en nuestro conexionado e intercalaremos un cable de 100 metros de longitud y 0,5 milímetros cuadrados de diámetro, que encontraremos entre la salida del transformador y la primera caja de registro. Realizaremos también las medidas con el polímetro para ver las pérdidas de potencia dentro de esta instalación. Y hasta aquí el apartado avanzado de nuestra práctica. Para el comienzo de nuestra parte avanzada, lo que hemos hecho es dejar la instalación del apartado básico. Hemos conectado el tercer transformador a nuestro altavoz Dash 8. Lo que hemos hecho a este altavoz es conectarle nuestro polímetro y lo que hemos hecho es conectarlo a la línea de 100 voltios. Ahora lo que haremos es, en el altavoz, sacar la potencia que nos llega desde el amplificador. Lo que haremos es coger nuestro polímetro y conectarlo a este altavoz. Colocaremos el negativo con el negativo del altavoz y el positivo con el... Una vez conectado nuestro polímetro, lo encenderemos y lo pondremos en corriente alterna. Y ahora vamos a enchufar el transformador para medir la Ahora, en la instalación lo que vamos a hacer es conectarle una bobina de 100 metros. Para ello cogeremos una parte que va a la línea, que esta lleva al transformador, y la otra parte la conectaremos la que va a la caja de empalmes y se distribuye entre los transformadores. La bobina iría en serie y sería conectada de esta forma. En el tercer transformador lo hemos dejado como antes, conectado al altavoz Dash Factor 8. Ahora vamos a conectar el polímetro para ver si diferencia con lo hecho anteriormente. Es decir, ahora vamos a ver la potencia que nos llega aun teniendo la bobina de 100 metros. Como estamos viendo, la diferencia de potencial es mínima. Ahora vamos a medir la resistencia de la bobina que tenemos conectada en nuestra instalación. Para ello lo que haremos es, en una de las puntas, poner el positivo y el negativo juntos y en la otra punta
lo que haremos es conectar el polímetro, el positivo con el positivo y el negativo con el negativo. Ahora lo que haremos en nuestro polímetro es encenderlo y ponerlo en resistencia. El resultado que nos da es la resistencia que tendrá nuestra bobina. Ahora visualizaremos la toma de medidas del apartado avanzado. Como estamos viendo, este sería la toma de medidas recogidas en el apartado avanzado. Como vemos, tenemos una impedancia de 8 ohmios. Esto es debido a la resistencia que nos da nuestro factor 8, una tensión en altavoz, que es la que hemos recogido con el polímetro realizado antes en la práctica, y una potencia aplicada al altavoz, que sería de la siguiente manera. Sería potencia igual al voltaje, que sería en los 3 metros 4,70 al cuadrado, partido de los 8 ohmios. Entonces esto daría un total de 2,76 vatios. En la línea de 100 metros sería lo mismo, 4,50 al cuadrado partido de 8, y daría 2,53. En la pérdida de potencia lo que estamos viendo es una recta de la potencia perdida en los 3 metros y en los 100. De total, daría un total de 0,23 vatios. Hasta aquí esta práctica. Muchas gracias por su atención. Que visten corbata, veo maletas como de equipaje que esconden dinero de estas gentes de traje. No importa, siempre se abre una ventana, hay que tomársela con ganas, sabiendo que el que no llora no mama, al que levante la voz.